Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del video de histología del tejido nervioso, enfatizando la estructuración del sistema nervioso central. Como siempre, a modo de generalidad, vamos a recordar que el tejido nervioso es uno de los 4 tejidos elementales del organismo, junto con el tejido epitelial, el tejido conectivo conjuntivo y el tejido muscular, y que se pueden realizar 2 grandes clasificaciones, por un lado anatómicas, en la cual dividimos el sistema nervioso en sistema nervioso central, que serán todas aquellas estructuras nerviosas que están protegidas o que están contenidas por una estructura ósea. Por ejemplo, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, todo esto está contenido, está protegido por la calota craneana, por el cráneo. Y por otro lado, la médula espinal como estructura nerviosa que se encuentra también protegida por la columna vertebral, es decir, por la superposición de las diferentes vértebras. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, tal como indica su nombre, se encuentra en la periferia y lo constituyen, por un lado, los nervios, que son un conjunto de axones que van a ejercer, digamos, su acción en los diferentes tejidos excitables, ya sea muscular o endocrino, y los distintos ganglios periféricos que contienen somas neuronales y que de alguna forma también regulan o participan en esta coordinación efectora del sistema nervioso periférico. Y por otro lado, podemos dividir el sistema nervioso según su funcionalidad, según su fisiología. El sistema nervioso somático, también denominado como sistema nervioso de la vida de relación, lo constituyen todas aquellas estructuras o todas aquellas funciones del sistema nervioso que se encargan de responder a la voluntad, ¿sí? Por ejemplo, la movilidad del aparato locomotor, ¿sí? Y por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo, también denominado como sistema nervioso vegetativo o involuntario. Tal como lo dice su nombre, es autónomo en su función, es decir, actúa por sí mismo de forma inconsciente y por ende no responde a la voluntad. Se encarga principalmente del control de las vísceras, regulando, por ejemplo, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el tono de los diferentes vasos sanguíneos, produciendo vasodilatación o vasoconstricción, ¿sí? Entre otras funciones. La célula prototipo de este tejido, del tejido nervioso, lógicamente que va a ser la neurona, también denominado como célula nerviosa, es una célula excitable, ¿sí? Y como dato importante hay que recordar que el tejido nervioso carece de un estroma conectivo. No vamos a encontrar dentro del parénquima cerebral tejido conectivo que sustente a este conjunto de células nerviosas. Entonces, el sistema nervioso está constituido por un conjunto de células, algunas de ellas son células excitables, son células conductoras de estímulos, que son la neurona célula nerviosa, la más importante dentro de este sistema, de este tejido, y por otro lado decíamos que carecemos de un estroma conectivo. Encontramos en su reemplazo células no conductoras de estímulos, las cuales, para citar algunos ejemplos, tenemos las células de sostén, tenemos las células gliales, la neuroglía o también denominado como glía. Entonces, todas estas células con diferentes nombres, neuroglía, glía, células de sostén, constituyen o participan en múltiples funciones dentro del tejido nervioso. Entre ellas es la de generar el sostén de las células conductoras de estímulo de las neuronas, brindarles su protección, brindarles su nutrición, ¿sí? Participar en mecanismos, en fenómenos de reparación de daños en el sistema nervioso, entre otros. Acá tenemos un corte histológico con hematoxilina eosina de cerebelo, donde encontramos, digamos, la típica neurona que conocemos con el soma neuronal, el cuerpo de la neurona con su núcleo y el axón. Aquí encontramos todas estas con más basófilas, también son neuronas, ¿sí? Acá tenemos algunos somas de otras neuronas, es decir, la morfología de las diferentes neuronas va variando de acuerdo a los diferentes sitios del sistema nervioso, a las diferentes capas también del mismo. Entonces, todo el fondo que uno observa de eosinófilo, que se encuentra todo por detrás o por debajo de todas estas neuronas, se denomina como neurópilo y lo constituyen todas estas células de sostén o células de la neuroglía o células gliales,
que participan, dijimos, en la función de sostén, de nutrición, de protección de todas las neuronas. Entonces, ¿cómo está distribuida la sustancia gris? Que decíamos que en la sustancia gris encontramos los somas, los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, que corresponde a los axones de dichas neuronas, ¿sí? Bien, tenemos un corte Charcot de cerebro donde podemos observar ambos hemisferios con las cavidades que los caracterizan, los ventrículos laterales, tercer ventrículo. Encontramos algunas estructuras que son grises, digamos, profundas, que son los núcleos de la base, ¿sí? Bien, y tenemos acá un corte de protuberancia bulbo y el cerebelo, y entre ambos el cuarto ventrículo. Entonces, vemos que en el cerebro, claramente, la sustancia gris se ubica bien en la periferia, bien en la superficie del cerebro, ¿sí? Lo más oscuro, en color marrón, es la sustancia gris. Entonces, la sustancia gris, es decir, los somas, los cuerpos de las neuronas, se encuentran en la superficie del cerebro, ejemplificado con estas estrellas amarillas, ¿sí? A esto le vamos a denominar como corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral es sustancia gris y por lo tanto la corteza cerebral contiene los somas o los cuerpos neuronales, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué estos cuerpos neuronales se ubican en la superficie del cerebro y no se ubican quizás en el interior? Bien, eso porque es una característica anatómica y funcional, ¿sí? Porque estas neuronas, los somas de estas neuronas pueden tener diversas opciones. De que los axones de dichas neuronas bajen, y al bajar, acá tenemos la sustancia blanca, por eso encontramos toda sustancia blanca, porque los constituyen los axones de todas esas neuronas que van a emitir sus prolongaciones, sus axones hacia abajo, ¿sí? Entonces por eso encontramos la sustancia blanca aquí. Entonces, esta neurona ubicada en la corteza cerebral, sustancia gris, emite su axón, y una de las posibilidades es que este axón pase a través del cuerpo calloso que comunica con el hemisferio contralateral, es decir, que esta neurona envíe o recibe información hacia el hemisferio opuesto, hacia la neurona que se encuentra en la corteza cerebral, en la sustancia gris del hemisferio opuesto. Otra de las opciones puede ser que las neuronas ubicadas en la corteza cerebral emitan sus prolongaciones, sus axones, y que discurran, ¿sí?, hacia abajo para hacer sinapsis con estructuras más profundas, como pueden ser los núcleos de la base, como puede ser tronco cerebral, como puede ser bulbo, protuberancia, cerebelo, ¿sí? Entonces, de esta forma, por eso anatómicamente los somas se encuentran en la superficie y la sustancia blanca está de forma interna, porque a través de esa sustancia blanca es donde discurren todos los axones de las neuronas que se ubican en la superficie del cerebro. Otra de las opciones es que las neuronas ubicadas en la sustancia gris que constituye los núcleos de la base son sustancia gris y por lo tanto contienen somas neuronales, ¿sí? Es que los somas neuronales de estos ganglios de la base emitan también sus axones hacia caudal, es decir, que vayan a hacer sinapsis en cerebelo, en tronco, en bulbo, en protuberancia, ¿sí?, o que emitan sus prolongaciones y vayan a hacer sinapsis o envíen información desde los núcleos de la base hacia la corteza cerebral, ¿sí?, hacia los somas de la corteza cerebral, de los diferentes lóbulos cerebrales, ¿sí?, como tenemos ejemplificado acá. Mientras que el cerebelo posee como una estructura foliácea, ¿sí?, da un aspecto como de hoja, de árbol, donde encontramos exactamente la misma distribución que el cerebro. La sustancia gris, como observamos, más oscura, se ubica bien en la superficie del cerebelo, mientras que la sustancia blanca son finos haces, digamos, que se encuentran bien en profundidad. ¿Por qué ocurre esto? Exactamente lo mismo que ocurría en cerebro. Los somas neuronales se ubican en la superficie del cerebelo y por eso hablamos de corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa es sustancia gris y por lo tanto contiene los somas
neuronales, los cuerpos neuronales. ¿Por qué esta disposición? Nuevamente, porque yo necesito que esos somas se encuentren en la periferia para que sus axones puedan bajar y puedan transcurrir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, y enviar información o recibir información hacia estructuras ubicadas más cefálicas, por ejemplo, núcleos de la base, por ejemplo, el tálamo, por ejemplo, la corteza cerebral. O puede ser que las neuronas ubicadas en la corteza cerebelosa envíen información hacia estructuras más caudales, como por ejemplo puede ser la protuberancia, el bulbo raquídeo o los distintos núcleos que se ubican en la médula espinal. Mientras que, ¿cómo se dispone la sustancia gris, la sustancia blanca a nivel del tronco encefálico, a nivel de la protuberancia, del bulbo raquídeo? Bueno, acá encontramos que principalmente lo constituye sustancia blanca y que incluida en esta sustancia blanca encontramos pequeños núcleos de sustancia gris, como si fuera una masa, que va a ser la sustancia blanca, con un montón de pasas. Y esas pasas será sustancia gris, serán los núcleos, ¿sí? ¿Por qué la sustancia gris se encuentra en forma de núcleos a este nivel? Porque los diversos axones que ascienden y descienden a través de las diferentes estructuras nerviosas, esos axones de sustancia blanca cortan, ¿sí? Y disgregan a la sustancia gris ubicada en esta porción del sistema nervioso, y de esta forma lo que hace es generar pequeños núcleos con sustancia gris. Esta sustancia gris entonces se encuentra en forma de núcleos porque los diferentes axones, los diferentes fascículos de sustancia blanca cortan, ¿sí? Y separan esa sustancia gris formando pequeños acúmulos que van a ser los núcleos grises. ¿Cómo se encuentra en la médula espinal? Bueno, vemos que la médula espinal es una disposición totalmente invertida a la que encontramos en cerebro o en cerebelo. Vemos que la sustancia gris se ubica bien en el centro, ¿sí? La sustancia gris es esta forma de H, la forma de mariposa de la médula espinal. Esto es sustancia gris. Y la sustancia blanca se encuentra en la periferia de la médula espinal. Ahora bien, ¿por qué la sustancia gris se encuentra en el centro de la médula y la sustancia blanca en la periferia? También nuevamente porque responde a cuestiones anatómicas y funcionales de esta parte, de este segmento del sistema nervioso central. Entonces, es sustancia gris en esta mariposa, en las astas, ¿sí? Tanto ventrales como dorsales, encontramos sustancia gris, encontramos somas neuronales, cuerpos neuronales. ¿Y por qué se encuentran aquí en el interior? Y porque, por un lado, puede ser de que a nivel posterior, digamos, a través de nervios periféricos, llegue información, ingrese a la médula espinal y haga sinapsis con estas neuronas, ¿sí? Entonces, esta porción es axón, por lo tanto es sustancia blanca. Imagínense que van a ingresar múltiples axones, ¿sí? De diversos nervios periféricos, por lo tanto todo esto va a ser sustancia blanca. De esta forma, por eso encontramos la sustancia gris en el centro de la médula espinal. Por ejemplo, un estímulo doloroso va a ser transmitido desde la periferia donde se originó, va a ingresar por nervios dorsales y va a hacer sinapsis con las astas dorsales o las astas posteriores de la médula espinal, como encontramos también en este lado. Entonces, esa información del dolor fue captada por estas neuronas ubicadas en la sustancia gris de la médula espinal y también van a emitir sus axones, los cuales van a ascender hacia estructuras superiores para enviar esa información, por ejemplo, a cerebelo o a cerebro para, por ejemplo, quitar la mano del estímulo doloroso. Entonces, como estas neuronas emiten sus axones para subir o bajar, ¿sí? Hacia caudal o cefálico a través de la médula espinal, todas estas porciones también son sustancia blanca. Otra posibilidad es que ingrese también información desde la corteza cerebral, desde el cerebelo, desde los núcleos de la base y que desciendan, ¿sí? A través de los laterales de la médula. Por lo tanto, si acá descienden axones, es sustancia blanca, y van a hacer sinapsis con las astas ventrales o anteriores de la médula espinal. Estas
hasta contiene neuronas principalmente motoras. Por lo tanto, si la corteza cerebral envía señal para hacer sinapsis con estas neuronas van a responder emitiendo un axón que va a salir por nervios, ¿sí?, anteriores. Y estos nervios van a ser motores y van a ir dirigidos, por ejemplo, hacia un músculo para efectuar el determinado movimiento que corresponde, que fue comandado por las estructuras superiores. De esta forma se dispone entonces la sustancia gris y la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo es histológicamente el cerebro? El cerebro, entonces, decíamos, tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris encontramos los cuerpos de esas neuronas, encontramos los núcleos de esas neuronas, en un total de 6 capas, ¿sí? La corteza cerebral, la sustancia gris del cerebro, está constituida por un total de 6 capas diferentes. Desde la más profunda hacia la más superficial encontramos la capa multiforme, de así su nombre, porque las neuronas que encontramos en esta capa tienen diversas formas, múltiples formas. Le sigue arriba, digamos, una capa piramidal, la morfología piramidal interna, la morfología precisamente de esos somas neuronales son piramidales. Es interno porque vamos a encontrar que hay una externa, entonces esto es interno porque está más profundo, ¿sí?, en esa corteza cerebral. Después encontramos una capa granular interna, también es granular por el aspecto, un aspecto granulado, y también es interno porque está más profundo. Y acá vienen las últimas 3 capas. La piramidal externa, porque también tiene forma piramidal, pero esa externa por estar más cerca de la superficie. Después viene una granular externa, exactamente igual que la anterior, que la otra granular, pero esta es externa por estar más cerca de la superficie. Y la última capa, la más superficial de todas, es la capa 1 o capa molecular. Se denomina capa molecular porque los somas de dichas neuronas son bien pequeños, como podemos observar, son somas muy pequeños. ¿Por qué? Porque evolutivamente esta capa es la más nueva. A medida que vamos evolucionando, se van acumulando neuronas en la superficie de esta corteza cerebral. Entonces, esta corteza que vemos acá, esta capa, la capa molecular, fue la que evolutivamente adquirimos, la última capa que hemos adquirido evolutivamente. Todas estas neuronas van a hacer sinapsis entre ellas, van a enviar información que va a descender a través de la sustancia blanca, ¿sí?, o subirá o ascenderá a través de dicha sustancia blanca información que provenga de otras estructuras nerviosas. Acá tenemos un esquema, entonces tenemos la capa polimorfa o multiforme, multiforme porque tiene múltiples formas, polimorfa, poli es mucho, por lo tanto la capa polimorfa es porque tiene múltiples o varias formas, es lo mismo el nombre. Después tenemos una capa piramidal grande o piramidal interna, ¿sí?, que son estas neuronas. Después viene una capa granulosa interna, las granulosas son estas, un aspecto granulado, se ve el microscopio. Las capas de piramidales pequeñas son estas, son mucho más chicas que estas, porque evolutivamente son más nuevas. La capa granulosa externa también son granulosas, pero son externas por estar más cerca de la superficie. Y finalmente la capa molecular, que son pequeñas neuronas que evolutivamente son más nuevas, que se ubican bien en la superficie de dicha corteza cerebral. Acá tenemos una tinción con impregnación argéntica, donde podemos observar las meninges y podemos observar la sustancia gris del cerebro con sus 6 capas, que es algo complicado distinguirlas unas entre otras. ¿Cómo funciona entonces la capa de la corteza cerebral? Decíamos que tiene un total de 6 capas. Acá observamos en impregnación argéntica las meninges, encontramos la corteza cerebral, sustancia gris, y los axones de sustancia blanca, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas de las distintas capas de la corteza cerebral? Bien, la mayor parte de la información sensitiva vendrá desde estructuras profundas e ingresará a la corteza cerebral a través de la capa 4. La capa 4 es la capa que recibe en abundancia los estímulos sensitivos que ingresan a el cerebro, ¿sí?
De esta capa 4, esta información que le llegó a esta capa, las neuronas van a emitir o van a transmitir esa información tanto a las capas inferiores 5, 6 y a las capas superiores 1, 2 y 3. ¿Sí? Por otro lado, encontramos que las capas 1 y 2 reciben también, capa 1 y 2 reciben información sensitiva de forma difusa, ¿sí?, de los centros cerebrales inferiores, por ejemplo, del tronco encefálico, de los núcleos de la base. Toda esa información sensitiva, ¿sí?, llega también a las capas 1 y 2. ¿Sí? Entonces, a partir de esta información que le llegó a la capa 1 y 2, las capas 2 y 3 envían axones a otras partes de la corteza cerebral, ¿sí?, incluida el hemisferio opuesto a través del cuerpo calloso. Entonces, la información sensitiva llegó a la capa 1 y 2 y las capas 2 y 3 van a enviar axones, van a enviar información hacia otras zonas, a otros lóbulos, por ejemplo, del cerebro, o van a utilizar el cuerpo calloso para enviar información de un hemisferio a otro. Entonces, las capas 2 y 3 envían información a través de los distintos lóbulos cerebrales o de un hemisferio hacia el otro utilizando el cuerpo calloso. Finalmente, las neuronas de la capa 5 y 6 envían axones a las partes más caudales del sistema nervioso. Las capas 5 y 6 entonces emiten axones hacia abajo, hacia estructuras que se encuentran inferior, es decir, hacia los núcleos de la base, hacia el cerebelo y hacia la médula espinal. ¿Sí? Principalmente la capa 5 tiene axones más largos, por lo tanto puede comunicarse con los ganglios basales, con cerebelo, con la médula espinal, mientras que la capa 6, ¿sí?, tiene axones mucho más cortos y se comunica prácticamente con los núcleos de la base, con el tálamo. ¿Sí? Bien, el cerebelo entonces decíamos que tiene una estructura más foliácea, está como más replegado en sí. El cerebro histológicamente, acá tenemos con hematoxilina e eosina, una primera impresión que confunde es que como esta estructura viene en la periferia, es de un color más claro, decimos que es sustancia blanca y que esto es sustancia gris. Y eso es un error. Nuevamente, habíamos dicho que por la funcionalidad anatómica y fisiológica la sustancia gris se encuentra en la periferia. Entonces hablamos de una corteza cerebelosa. Por lo tanto, todo esto es sustancia gris, es corteza cerebelosa. ¿Sí? Acá tenemos todo esto es sustancia gris. Y la sustancia blanca son pequeños haces que se ubican de forma interna en estos repliegues que hace el cerebelo. ¿Sí? Entonces, el cerebelo posee la mitad de las capas que tiene el cerebro. El cerebro tiene 6, el cerebelo tiene 3 capas. ¿Sí? Entonces, la capa más profunda, ¿sí?, que está en contacto con la sustancia blanca, es la capa granulosa. La capa granulosa se denomina así por su aspecto granulado. ¿Sí? Es lo que nosotros observamos acá. Todo esto es la capa granulosa. Como podemos observar, tiene un aspecto granulado, como si fuera arena. ¿Sí? Esta es la capa granulosa que está en contacto con la sustancia blanca. Después viene las capas de las neuronas de Purkinje. Las neuronas de Purkinje son grandes neuronas piramidales con múltiples ramificaciones dendríticas. ¿Sí? Esta es la capa de células de Purkinje que me separan la capa granulosa de la capa molecular. Estas son las células de Purkinje que se encuentran en esta capa. Es una sola hilera de células de Purkinje que me separan la granulosa de la molecular. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente, al igual que ocurría en el cerebro, la capa más superficial es la capa molecular, ¿sí?, porque es la que evolutivamente es más nueva. Por lo tanto, encontramos somas muy pequeños, somas neuronales muy pequeños. Entonces, al ser los núcleos, al ser tan pequeños, se confunden con la cantidad de ramificaciones axónicas y dendríticas que existen también en este sitio, y da un aspecto como si fuera sustancia blanca, pero es sustancia gris. ¿Sí? Como vemos, ese aspecto mucho más pálido, más blanco, lo dan todas las ramificaciones dendríticas de
las células de Purkinje, que emiten sus ramificaciones. Entre todas las ramificaciones de las células de Purkinje encontramos pequeños núcleos de neuronas que constituyen la capa molecular, ¿sí? Por eso se denomina molecular por su pequeño tamaño, como observamos acá. Bien, ¿cómo actúan las distintas capas del cerebelo? Bueno, recibe información a través de dos fibras, lo que se denominan como fibras trepadoras, ¿sí? Que provienen principalmente del bulbo raquídeo. Entonces, esas fibras trepadoras van a ser fibras que precisamente van a venir del bulbo, van a trepar y van a hacer sinapsis con las células de Purkinje, ¿sí? Y estas células de Purkinje, a través de todas estas ramificaciones, hace sinapsis con las neuronas de la capa molecular. Y otra forma de entrada de información al cerebelo es a través de las fibras musgosas. Las fibras musgosas son fibras que vienen tanto del cerebro, del tronco o de la médula espinal, que también ascienden, ¿sí? Pero hacen sinapsis con la capa granulosa. Y las neuronas de la capa granulosa hacen sinapsis con la de la capa molecular, ¿sí? Entonces, las fibras trepadoras del bulbo hacen sinapsis con las de Purkinje y transmiten información a la capa molecular, o puede ser que del cerebro, del tronco o de la médula vengan fibras musgosas, hagan sinapsis con la capa granulosa y la capa granulosa transmita la información igualmente a la capa molecular. Aquí encontramos entonces el cerebelo con hematoxilina y eosina, la capa granulosa, bien basófila, con ese aspecto precisamente granulado. Encontramos la capa de células de Purkinje, grandes células piramidales, ¿sí? Son estas, que emiten toda la ramificación dendrítica a la capa más superficial de la corteza cerebelosa, que es la capa molecular. Observamos que las neuronas de la capa molecular poseen somas muy pequeños. Y aquí podemos observar las ramificaciones de esas células de Purkinje, ¿sí? Todas estas son ramificaciones de células de Purkinje. Acá tenemos con cerebelo con hematoxilina y eosina. Entonces tenemos la capa granulosa, la capa de células de Purkinje y la capa molecular, y podemos observar bien las ramificaciones que tienen todas estas células de Purkinje dirigiéndose hacia la capa molecular. Acá tenemos un esquema de cómo es la célula de Purkinje del cerebelo. Consta de un axón, de ramificaciones colaterales, el soma o el cuerpo, que es lo que nosotros observamos, ¿sí? Y las múltiples ramificaciones dendríticas que emanan hacia la superficie de la corteza cerebelosa. Acá encontramos también las meninges. Bien, entonces hablamos de las meninges. Las meninges son una serie de capas o de pequeñas túnicas de tejido conectivo que revisten, que tapizan la superficie de varios de los órganos de las estructuras del sistema nervioso. Encontramos tres meninges, ¿sí? La dura madre, ¿sí? La dura madre es la meninge más externa, por decirlo, la que toma contacto con las estructuras óseas, es decir, toma contacto con el periósteo del lado interno del cráneo, o revistiendo, ¿sí? el foramen de la columna vertebral. Esta dura madre, también denominada como paquimeninge, ¿sí? Es un tejido conectivo denso, ¿sí? Que tapiza entonces el interior de las estructuras óseas, ¿sí? Esta dura madre en algunos sitios emite algunos repliegues, ¿sí? Genera como algunos repliegues, que es lo que nosotros conocemos como senos venosos o senos venosos durales. Estos repliegues entonces de tejido conectivo forman los repliegues venosos durales del sistema nervioso central. Inmediatamente por debajo hay una serie de trabéculas de un tejido conectivo más laxo, ¿sí? Y lo constituye la aracnoide. Aracnoide
tal como dice su nombre, porque tiene un aspecto de araña. Es un tejido conectivo que genera una serie de trabéculas de telaraña a través del cual circulan algunos vasos sanguíneos y el líquido cefalorraquídeo. A través de este espacio, que se denomina espacio subaracnoideo, porque se encuentra por debajo de la capita del aracnoide que emite esas trabéculas, en este espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y la meninge más interna, ¿sí?, es la pía madre. Es un tejido conectivo bien delgado que toma contacto, que está como pegada en la superficie de las estructuras nerviosas, del cerebro, del cerebelo, ¿sí? Se encuentra como pegada y acompaña en su curso el ingreso de los vasos penetrantes en el sistema nervioso, como podemos observar. Esto es pía madre e ingresa y acompaña a los vasos sanguíneos, es decir, la pía madre no solamente tapiza la superficie de la estructura nerviosa, sino que también en el interior delimita lo que son los vasos sanguíneos del parénquima cerebral, ¿sí? Tanto la pía madre y la aracnoide también se las conoce como leptomeninges. Acá tenemos un esquema, acá tenemos un corte de una médula espinal donde observamos la famosa H de sustancia gris, ¿sí?, el conducto del epéndimo, y observamos en la periferia estas estructuras que corresponden a las meninges. Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Cuando ampliamos vemos que tenemos esta estructura que corresponde a la dura madre, ¿sí? Es un tejido conectivo bien denso que toma contacto con el periósteo, en este caso de la vértebra. Tenemos acá sustancia blanca de la médula espinal, la pía madre que toma contacto con la superficie de la médula espinal. Esto es pía madre, vemos que en algunos sitios ingresa con algunos vasitos sanguíneos y en el medio se ha roto durante la preparación el trabeculado de la aracnoides, ¿sí? A través de este espacio circula el líquido cefalorraquídeo. Algo importante es la barrera hematocefálica que podemos observar acá. La barrera hematocefálica está constituida por capilares que son capilares de tipo continuo, es decir, tanto el endotelio se encuentra continuo. Las células endoteliales se unen entre sí a través de múltiples uniones ocludens, ¿sí?, de zona ocludens, es decir, cierran bien este espacio, evitando el paso de todas aquellas moléculas con un tamaño mayor a los 500 Dalton, ¿sí?, células, proteínas, algunos fármacos. Entonces, este endotelio vascular posee múltiples uniones ocludens. Inmediatamente por debajo encontramos la membrana basal, que también es de tipo continua, y como una especie de segunda membrana lo constituyen las extremidades, las prolongaciones de los astrocitos. Los astrocitos, ¿sí?, emiten prolongaciones que también generan como una especie de pies, ¿sí?, que rodean estos vasos sanguíneos, generando una nueva capa, ¿sí?, también se denominan como pies chupadores. Esta capa de los astrocitos también generan un engrosamiento de esa barrera hematocefálica, regulando el paso de diferentes moléculas desde la sangre hacia el interior del parénquima cerebral. Estos astrocitos entonces regulan también, por ejemplo, el equilibrio hidroelectrolítico. Principalmente regulan las concentraciones de potasio en el interior del tejido cerebral, porque las neuronas son muy susceptibles al potasio, ¿sí? Tenemos acá entonces ahora la médula espinal. En un corte transversal observamos la médula espinal, observamos, habíamos dicho, las meninges, la dura madre, encontramos, ¿sí?, los nervios periféricos, los ganglios de esos nervios periféricos que salen de esta médula espinal. Encontramos la H, ¿sí?, o la mariposa, que es la sustancia gris, con las astas más largas, que son sensitivas, que son posteriores, y las astas que son más cortas y que son ventrales, son anteriores. En algunos sitios encontramos también pequeñas astas de tipo lateral, principalmente a nivel en el inicio de las vértebras
torácicas y en las lumbares, ¿sí? Porque van a enviar estímulos o información hacia los miembros superiores e inferiores respectivamente. Acá tenemos en un mayor aumento, observamos entonces las astas posteriores, las astas anteriores de sustancia gris, todo el resto de sustancia blanca que lo constituyen los diferentes fascículos que ascienden y descienden del sistema nervioso, en el centro del conducto del epéndimo, que es un orificio por el cual circula el líquido cefalorraquídeo. En la periferia encontramos entonces dura madre, espacio subaracnoideo, pía madre, ¿sí? Tenemos acá un esquema de este mismo corte. Este conducto del epéndimo donde circula el líquido cefalorraquídeo está tapizado por células que son cúbicas altas o cilíndricas, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? O cúbico simple, que tapiza este orificio y contiene múltiples vellosidades, ¿sí? A través de este orificio entonces circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces observamos el líquido cefalorraquídeo transcurre por el espacio subaracnoideo, por el conducto del epéndimo y se forma y transcurre también por todo el sistema ventricular, los ventrículos cerebrales, derecho e izquierdo, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. A manera de conclusión, entonces, la sustancia gris encontramos los somas, los cuerpos de las neuronas, y se ubican en la periferia tanto del cerebro y del cerebelo, formando las cortezas, corteza cerebral, corteza cerebelosa, y que en el centro se encuentra en el centro de la médula espinal, ¿sí? Formando la mariposa o la H, ¿sí? Las astas anteriores y posteriores de la médula espinal es sustancia gris. Que la corteza cerebral está constituida por un total de 6 capas de cuerpos neuronales, mientras que el cerebelo poseía la mitad, es decir, el cerebelo tenía 3 capas, la corteza cerebelosa. Y que las meninges son estructuras fibrosas de tejido conectivo, que son la paquimeninge, la dura madre, y las leptomeninges o subaracnoides o pía madre, por el cual se forma un espacio que es el espacio subaracnoideo, por el donde circula el líquido cefalorraquídeo que es producido por los plexos coroideos. Los plexos coroideos es una asociación entre capilares y entre células ependimarias que se encuentran tapizando los ventrículos cerebrales. Esos son los plexos coroideos. Bueno, eso es todo, espero que les haya servido de utilidad. Me podés seguir en mi cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, o en mi Instagram personal, darle like al video y compartirlo. Gracias.